Bienvenidos a este segmento de la entrevista. Hoy nos acompaña el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Rodrigo Agudo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo con nosotros. Queremos comenzar la entrevista hablando sobre algo que usted mencionó hace algunos días en cuanto a la producción de quesos. Señaló que el 91% de estos productos no cumplen con los requisitos necesarios en cuanto a la sanidad. ¿Qué se está haciendo para frenar esta situación y también saber por qué esto se ha salido de control y qué consecuencias pudiera originar en la población? Bueno, tendríamos que señalar que lo que estamos viviendo es producto, evidentemente, de lo que está en términos generales viviendo el país después de 6 años, casi 7 años continuos de caída de la producción económica y que ha sumergido al país en lo que las Naciones Unidas han llamado una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Para el 2015, el 80% de la producción de leche del país, que en cierta manera garantiza en términos de seguridad alimentaria, o garantizaba para ese momento en términos de seguridad alimentaria un 70% de las necesidades y el otro 30% se importaba, ¿no? Ese 80% de la producción lo procesaba la industria. En este proceso de crisis donde hemos progresivamente avanzado en un proceso de caída de la demanda, de bajo poder adquisitivo, donde la población tiene problemas de acceso. Debo señalar que cuando hablamos de seguridad alimentaria hay 3 elementos básicos. Primero, abastecimiento, o sea, que exista el suficiente volumen de productos que en términos nutricionales necesitaría la población nacional. El segundo es acceso, que no solo exista el producto, sino que se pueda comprar. Y el tercero es calidad. Evidentemente, en este proceso de crisis, la industria ha perdido posibilidades de procesar. Hoy se estima que procesa solo el 15%, queda un 85% que al no ser procesado por la industria se ha informalizado. Se ha informalizado, o sea, no cumple con los requisitos. El proceso es un proceso informal. Debo decir que además las importaciones que representaban el 30% en términos de seguridad alimentaria han caído brutalmente porque no hay capacidad de importación. Entonces, ¿qué pasa? El país ha reducido las importaciones, la industria ha bajado la capacidad de procesamiento, independientemente de que tiene capacidad instalada. Lo que no tiene es una economía que le permita. Los recursos. Y ha caído el poder adquisitivo, en cierta manera. O sea que de un país de oferta de producto vamos a decir, de debilidad en la oferta, porque no nos autoabastecíamos, pasamos a un país donde no hay acceso por parte de la población. Cuando estamos hablando país donde el salario mínimo está sobre los 7, 8 dólares, el promedio de salario de la población está sobre los 100 dólares y en cierta manera en el resto de las economías latinoamericanas el salario mínimo está entre 600 y 1000 dólares y el promedio está sobre 700, como tú ves, no hay poder adquisitivo. Eso ha informalizado la producción, sobre todo de leche. ¿Y qué significa la informalización? Bueno, que es un producto que no se procesa industrialmente, que no cumple con los requisitos de buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de manufactura, y evidentemente es un producto más barato, ¿no? Por eso, y es el producto que ha empezado a comprarse más. ¿Qué pasa? La leche pasteurizada desapareció casi prácticamente del mercado, no se ha importado leche en polvo como país deficitario, se procesa poco leche en polvo y empezó entonces un producto que representaba el 55% de la oferta de lácteos, porque había leche en polvo, había derivados lácteos, había leche pasteurizada, ahora el 90% o 91% de la oferta son quesos. De ese 91%, un 6% es industrial, pero el otro 85%... ¿Por qué tan pocos litros para la parte de leche? Bueno, porque no hay, o sea, no hay capacidad de poder comprar. O sea, hay poco consumo. No, porque no hay poder adquisitivo. O sea, primero, la leche es uno de los productos caros. O sea, en todas partes del mundo, por no decir que la leche es un producto político, es un producto polémico.
¿Por qué? Porque es un producto caro, pero es básico en la alimentación, sobre todo en la población infantil y en la población de la tercera edad. Todos los países tienen algún tipo de subsidio, apoyos, programas sociales. O sea, el Estado se involucra en el estímulo en la producción de leche. En esta crisis, donde el Estado ha bajado su capacidad de garantizar el acceso, y volvamos, vivimos, lo dije al principio. ¿Cuánto se está produciendo de leche? Bueno, no, nosotros seguimos. Ese es un dato interesante, ¿por qué? Porque a pesar de la crisis, la producción de leche no ha bajado, no ha subido, no ha bajado. Lo que ha pasado es que se ha informalizado. ¿Por qué? Porque en la crisis la población de bajos recursos se ha apoyado ¿en qué? En ese queso informal, que es más barato que el queso industrial. Y por decir algo, en ese refugio de búsqueda de cómo me alimento un poco con los pocos recursos que tengo, claro. Miren, la población empezó a comer arepa con queso rallado en la mañana y arepa con queso rallado en la tarde. Entonces, ese queso informal resulta ser una de las pocas ofertas de proteína que tiene la población, porque las otras terminan siendo más caras. Por ejemplo, el consumo de pollo cayó de 43 kilogramos, llegó a unos 9, 10 y ha venido subiendo, pero ojo, ha venido subiendo y se ha estancado. ¿Por qué? Porque en el caso del pollo, en el caso de los huevos, depende de importaciones, porque son productos de alimentos balanceados. Y como han bajado las importaciones, es verdad que el empresario nacional en compromiso ha hecho todo el esfuerzo, pero ha tenido que frenar las importaciones del alimento balanceado porque no hay demanda, porque llega un momento que la demanda se estabiliza. Bien, debemos hacer una pausa en este segmento de la entrevista, pero a la vuelta continuaremos conversando con el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Rodrigo Agudo. Sigan en sintonía, ya volvemos. Bien, continuamos conversando con el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Rodrigo Agudo. Queremos conocer si el consumo de carne ha aumentado o ha disminuido. No, en el caso del consumo de carne, debemos señalar que nosotros hasta el año 2015 y especialmente desde el año 2010 hasta el 2015, donde el país tuvo una gran promoción de las importaciones, había un gran diferencial en el cambiario que estimulaba las importaciones. Nosotros tradicionalmente, históricamente, en la década de los 80, 90, podemos decir que la primera década del milenio, 2010, el promedio de consumo de carne era unos 17 kilogramos persona año. Cuando se genera la potencialidad de traer importaciones, empezaron a importar animales vivos y llegamos a consumir en términos de carne de res unos 23 kilogramos persona año. ¿Qué pasa? A partir del 2015, cuando entra la crisis, primero no hay dólares para importar, entonces no se importan. Entonces esos 6 kilogramos que se importaban de carne murieron, pero es que además la demanda también cayó y entonces esos 17 kilogramos persona año bajaron a unos 8 kilogramos. En los últimos 2 años ha subido y las últimas estimaciones que se tienen es que podemos estar en unos 10 kilogramos cuando deberíamos estar en 17. Y en el caso de la leche, nosotros consumíamos 90, 100 litros persona año, donde 30 eran importados y los otros 60 eran nacionales. Hoy estamos consumiendo 55, 60 que son básicamente nacionales porque los importados no hay. En ambos tenemos un déficit de consumo en términos nutricionales, pero tenemos un sector que garantiza por lo menos lo mínimo que se está consumiendo. Hemos visto en estos últimos meses, por lo menos aquí en Caracas, que el precio de la carne ha disminuido. ¿A qué se debe? Bueno, el precio, volvamos, en la producción de leche y carne, sobre todo lo que es el procesamiento del ganado bovino, no es como en la agricultura que hay ciclos cortos. La ganadería tiene ciclos largos, de 5 o 6 años, el rebaño está ahí. Entonces, ¿qué pasa? El ganadero tiene unos animales, baja la demanda y tiene que bajar el precio. Y muchas veces tiene que bajarlo hasta por debajo del costo de lo que significa mantener esos animales. ¿Por qué? Porque los tiene ahí. O sea, no es que yo decido no sembrar o no sembrar. Claro. El rebaño está ahí.
Y pasa igual con la leche. Hay veces no ordeño, pero se pueden enfermar los animales si no los ordeñas, entonces tienes que ordeñarlo y tienes que bajar el precio. En la actualidad considera que es más rentable para los ganaderos la producción de leche o de carne, dependiendo de los costos, por supuesto, de producción y las dificultades que acarrea todo la producción de estos rubros. Bueno, debo decirle que en el caso de la leche, normalmente la producción de leche se da en climas templados, que son las razas puras. Nosotros durante 40 años hemos tenido y somos como país tropical, yo creo que ejemplo en el mundo donde hemos desarrollado y tenemos experiencia, compromiso, etcétera, de lo que podríamos decir una ganadería de doble propósito de leche. Entonces, no es un problema de producir leche y carne. La misma ganadería produce carne y leche. En los países de climas templados tienes ganaderías para leche y ganaderías para carne. Aquí van intrínsecamente ligados. ¿Qué pasa? Que la leche ha cobrado más interés en términos reales y por lo tanto el pequeño productor lo que hace es que ordeña y se deshace del maute destetado para que lo ceben los que tienen tierra y esa tierra, esa pequeña superficie que libera la usa en animales. Y se ha profundizado la leche y además ha venido un fenómeno en los últimos 8 años porque se han incorporado zonas tropicales como son los llanos bajos, donde no se producía leche. El búfalo ha empezado a incorporarse en la producción de leche y eso ha mantenido la producción. Bien, ¿considera que los precios de carne y leche actualmente están ajustados a las verdaderas necesidades en cuanto a producción? No, como no están ajustados en la mayoría de la producción agrícola. Vuelvo a insistir, en un país donde usted no tiene gasolina, donde no hay electricidad, donde las vías de comunicaciones están dificultadas, donde no consigue insumos para sembrar pasto, etcétera, ha bajado la productividad. Y al bajar la productividad, evidentemente suben los costos. Lo que pasa es que... ¿Cuál considera usted que debería ser un precio justo? El precio lo marca el mercado. ¿Qué es un precio justo? Bueno, un precio justo es cuando yo puedo tener una pequeña utilidad cubriendo mis costos. Ahora, pero el problema no es un precio justo, es un precio asequible. Es que el problema que estamos viendo nosotros no es un problema del precio justo, es un problema que por muy justo que sea el precio, la población no lo puede comprar, porque no tiene recursos para comprar. Y vuelvo al punto inicial, la seguridad alimentaria es abastecimiento. Nosotros estamos viviendo hoy es presencia de producto, ¿por qué? Porque tenemos muy bajo poder adquisitivo para la compra, por lo tanto no hay acceso. Entonces, en unos sectores que no garantizan toda la producción y hay que importar, empiezan a haber excedentes, no habiendo importaciones porque no hay demanda. Y mientras no se rescate el desequilibrio social, es imposible buscar los equilibrios. ¿Qué le ha tocado hacer a los ganaderos venezolanos para sobrevivir ante esta crisis? Bueno, voluntad, compromiso con Venezuela, evidentemente un gran sacrificio y evidentemente amor a su patria. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta el sector agropecuario? Y también saber cuáles han sido las estrategias por parte del gremio para solventar esta crisis. Mire, los principales problemas que tiene el sector ganadero y en términos agrícolas para nosotros, yo creo para dos, la falta de políticas que en cierta manera estimulen y protejan y en alguna manera estimulen la productividad. Y por otro lado, la inseguridad jurídica. Fíjense, estamos hablando de todo esto y en este momento hay 10.000 hectáreas en el Estado portuguesa que están siendo invadidas, que en alguna manera no se está respetando el derecho a la propiedad, etcétera. Entonces, dígame cómo usted puede promover la inversión o que gente empiece a tratar de buscar productividad cuando no hay seguridad jurídica. Y por otro lado, y no puedo dejar de señalarlo, nosotros somos un país que estamos en crisis, como lo diga, en una emergencia, estamos en terapia intensiva. Podemos nosotros autoabastecernos hasta un 70% y con excedentes de exportación comprar el otro 30% en temas de seguridad alimentaria. Pero para eso yo necesito salir de la terapia intensiva, necesito en cierta manera recuperar mis condiciones y entrenar, buscar productividad para poder garantizar. Y me has puesto a competir con Colombia en un tratado a libre comercio cuando las dos economías son desequilibradas. Entonces hoy la gran amenaza que tiene el sector agrícola en general, y lo estamos viendo, es
que hemos firmado un convenio, o sea, hemos establecido libre comercio sin arancel entre los dos países con una economía que está en crecimiento y la otra que está en crisis. Entonces, yo no puedo salir de terapia intensiva y que me pongas a competir un maratón de 42K. Necesito una transición y no existe. Bien, nosotros tenemos que finalizar esta entrevista. Agradecemos su participación. Esta mañana estuvimos conversando con el director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Rodrigo Agudo. La invitación es a que continúen en sintonía porque a la vuelta toda la información del arte y espectáculo en la actual.